vas a intervenir ahora. Carlos Echevarría es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Cultura, en cuyo seno es director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Ahora viene el asunto. El Servicio de Inteligencia Español es singular si se compara su modelo unificado con el que tienen nuestros principales aliados, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. La pregunta: ¿la singularidad del Servicio de Inteligencia Español es conveniente para la comunidad de inteligencia o la dificulta? Muchas gracias, Diego. Bueno, te había pedido la palabra para contestar a la anterior, pero si no nos quedamos ahí. Así que ya habrá ocasión. No, pero porque todo está por la anterior, eso es problema, eso es fallo del moderador. Bueno, simplemente lo que quería decir desde el principio es que efectivamente comparas unos cuantos patinazos a lo largo de la historia. Es decir, allá donde nos han metido un gol, si me permite ser coloquial. El primero, poco importa, fue en el periodo anterior a la transición y demás, con el asesinato del almirante Carrero Blanco, de su escolta y de su chofer, no lo olvidemos. Y Pegasus es de rabiosa actualidad. Y el segundo que he mencionado, que es el abandono en el Sáhara, por supuesto, tiene una proyección actualmente. Más el 23F, más el 11, todo tiene además su importancia. Sin ánimo de justificar a nadie, pero sí contextualizando, goles nos han metido a nosotros y les han metido a otros países, que quizás podamos visualizar como más avanzados en términos de control parlamentario, judicial, etc. Porque el 11S fue un golazo y el 15N en Francia fue otro golazo. Porque no olvidemos que una superpotencia, una gran potencia, y a raíz de los goles se declararon una en guerra a través del artículo 5 del Tratado de Washington contra Al-Qaeda y el otro a través del artículo 42.7 del Tratado de Bruselas contra el Estado Islámico. Es decir, Estados, hechos y derechos. Nosotros también lo somos, y voy a responder a tu pregunta. Yo creo que el formato español, es decir, estamos pensando, por supuesto, en el Centro Nacional de Inteligencia, pero uniéndome a esa explicación tan extensa y tan interesante que ha hecho su señoría, tenemos también en la dimensión militar el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y luego tenemos en la dimensión, digamos, de seguridad interior los órganos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, digamos, de envergadura nacional, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y ahí dentro de unos órganos de coordinación, que no sé si hablaremos después, pero que es importante no perder de vista, los Mossos de Escuadra, la Chancha, incluso la Policía Foral están avanzando porque estamos en un país curioso, España, con el formato autonómico y demás, y eso es importante también no perderlo de vista. Dentro del Centro Nacional de Inteligencia, la Oficina Nacional de Seguridad, para el control necesario de la documentación y demás, y el Centro Criptológico Nacional para el tema de comunicaciones. Dicho esto, que es la arquitectura que no hacía falta que la explicara porque la conocen todos los presentes mejor que yo. Creo que es un formato apropiado. Eso no nos impide que nos metan goles, pero es un formato, digamos, con unas herramientas que han sufrido además un proceso de maduración a lo largo de todo ese periodo histórico que, Diego, evocabas. Y me gustaría, en relación con la parte de interior, que en Alemania es tan importante, pero en España también, porque tenemos una amenaza terrorista. Hemos tenido una amenaza terrorista con los coletazos que muy bien decía su señoría, es decir, no olvidemos lo que ha descrito y lo que es una realidad dolorosa, además, ahora mismo, en torno a cuestiones que tienen que ver con la campaña electoral. Pero ese proceso de concentración, primero hubo un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y un Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, ambas cosas muy importantes porque luego hablaremos de la geopolítica. España está en un sitio particularmente complicado. Alemania también, yo creo que nosotros nos llevamos la palma. Y en ese sentido, crimen organizado, terrorismo, finalmente se ha avanzado hacia el CIT, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Con ello termino, es decir, ha habido un proceso de maduración, hay una orgánica que responde a necesidades, que será mejorable, para eso estamos aquí todos, pero que en cualquier caso nos permite ir con la cabeza alta junto con nuestros aliados. Lo que creo es que lo que falta realmente es cultura de control.
falta mucha cultura de control, igual que cultura de inteligencia. Es decir, la sociedad, los partidos políticos creen saber de los servicios de inteligencia y quieren más control, y más control. Hay quien dice que ya el control es suficiente. Y hay quien dice que no debería haber ningún control, incluso que desapareciera el servicio, ya sabes a quién me refiero. Pero ahí estamos. Es decir, el debate fundamental es entre aquellos que ven la necesidad del control, y desde el pensamiento liberal está claro, porque resulta que decimos que todo lo que es secreto sería antidemocrático, pero al jugar con otros países se dan cuenta que ellos también tienen secretos, y por lo tanto los secretos en lo que es la justicia, la administración, la política, inteligencia y defensa es absolutamente necesario. Entonces juegan ahí, pero dicen, ¿pero para eso qué? Control. Y sin embargo estamos jugando ¿contra qué? Contra un servicio que dice que no quiere control, que sus métodos, medios, procedimientos y personas son secretas. Entonces, lo que hablo de cultura e inteligencia es que los políticos y la sociedad deben de comprender exactamente qué es un servicio de inteligencia y lo que hace para que sea reconocido por todos. Al mismo tiempo, un servicio secreto tiene que perder miedo a ese control, al objeto, de que diga, bueno, lo que estoy haciendo está de acuerdo con todas las ideas y la política y la justicia y todo lo que hay. Pero si no entramos, porque en la cultura de inteligencia y la cultura de control está a nivel pedagógico todavía. Y por eso estamos debatiendo aquí. Si tuviéramos los controles adecuados, no lo haríamos. Y a pesar de esos controles, vuelvo a repetir, la actividad terrorista, cuando hablamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos de personas, de los individuos, la libertad de los individuos. ¿Qué son aquellos individuos que precisamente van a atentar contra los derechos humanos y contra todo? Y aquellos que vienen del extranjero para hacer lo mismo. ¿Qué privilegios hay que darles? Es que hay que ajustar bien la medida, porque esos individuos no van a aprovechar exactamente todos los privilegios que les demos para poder actuar contra nosotros. Son una amenaza y como tal hay que tratarla. Yo estoy de acuerdo que necesitamos un entendimiento más amplio en la sociedad de lo que hacen los servicios de inteligencia, pero yo creo que el problema es que todas las reformas del control, todas las reformas de la base jurídica del trabajo de los servicios de inteligencia, típicamente comienza con un fallo de los servicios de inteligencia, con un error que pasa, con algo que no va bien. Y por lo tanto, lo que yo deseo y lo que yo pienso que podría ser un punto de vista liberal es un debate sobre el control de los servicios de inteligencia con anticipación antes de que pase algo, antes de que haya un error y antes de que todo el mundo, en el público, en el parlamento, diga qué hemos hecho, por qué hay tantos errores, por qué no hemos visto tal fenómeno. Y eso es un poco el problema. Si tenemos más un punto de vista preventiva y con anticipación, porque cuando hablamos de los servicios de inteligencia, hablamos de los servicios de inteligencia cuando hay un error, pero nunca hablamos de ellos cuando, como usted ha dicho, cuando algo... Cuando algo va bien no se habla. Exacto, cuando algo va bien no se habla, es la idea, ¿no? Van bien muchas cosas. Sí, yo sé, sí. Entonces te encuentras que vas a un dentista y te dice, usted es espía. Usted lo que es Mortadelo y Filemón. Vaya fracaso con lo del asunto de las urnas en Cataluña. Pero Vaya. al dentista no hay que decirle que eres espía. De todas formas, Fernando es coronel de infantería, compañero mío, es diplomado en Estado Mayor por Portugal y por España. Es también diplomado en operaciones especiales, ha estado destinado en muchos países como Brasil, Angola y Mauritania, y es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia. Entonces, Fernando, te dedico esta pregunta para que empieces el debate sobre esto. El servicio de inteligencia un servicio de inteligencia es necesario que defienda los intereses generales de la nación y el ordenamiento constitucional. Esos son los dos principales ejes de funcionamiento del servicio de inteligencia. El nombramiento de su director tiene por ello una gran relevancia. Bajo tu punto de vista y el de los demás, ¿cuál sería el modelo más idóneo
para efectuar dicho nombramiento? Bueno, el que hay ahora, creo, no sé si me equivoco, el Consejo de Ministros decide quién va a ser el director. Y entonces lo nombran. Punto, ya está. Y hay otro sistema que es nombrarlo de esa manera, pero acudir al Parlamento. Y tal como está el Parlamento, con broncas por un lado, broncas por otro, dimes y diretes, creo que estamos en el primer caso todavía y además lo hemos complicado más. Es decir, porque habrá gente dentro del Parlamento que sí quiere ese evento por razones ideológicas o por afinidad, y habrá otros que no lo quieren, que querrán otro afín a sus propias ideas. Pero es que además tenemos unos grupos que no lo querrían nunca, porque lo que quieren es que desaparezca el servicio de inteligencia. Rehago la pregunta. ¿Realmente en España hemos comprobado en los últimos tiempos que en determinados momentos el servicio de inteligencia ha estado, más que al interés nacional, en algunos casos concretos, ha estado orientado al interés, a lo mejor de la Casa Real, al interés de un determinado partido político en el poder? Y entonces, claro, el que el nombramiento del director proceda del presidente del gobierno residencia una lealtad en el partido que está en el poder. En el momento en que ese sea el presidente del gobierno el que propone, pero el Parlamento quien ratifica el nombramiento, le viene la legitimidad al director de la soberanía nacional, bajo mi punto de vista. No, si estoy de acuerdo. A ver, esto es un razonamiento del que me permitirás respetuosamente discrepar, lo que acabas de decir, y perfectamente me adhiero con algún matiz a lo que ha dicho antes el compañero. El sistema de nombramiento depende esencialmente del país en el que estás. Es decir, en Estados Unidos es una comisión, efectivamente, del Congreso de los representantes de los Estados Unidos el que realiza esa función. Pero claro, porque es que el régimen político de los Estados Unidos se parece en nada al español. Sistema presidencialista, federal, etc. Incluso, pues fijaros lo que nos ha dicho Constantin, ¿no? ¿Os imagináis un servicio de inteligencia aragonés? Porque ellos en los Länder lo tienen. Claro, entonces, no es comparable. Yo, por ejemplo, en relación con la anterior pregunta que habías hecho, ¿no? Lo de la homologación, eso es muy español, ¿no? Lo nuestro siempre es lo peor. Lo nuestro siempre es lo peor. Vamos a homologarnos con Francia. No, que se homologuen ellos con nosotros. Pongo el ejemplo de Francia porque Francia es el ejemplo que se pone siempre internacionalmente de un servicio de inteligencia sin control. Un servicio de inteligencia que no tiene controles. Vaya, los franceses. Yo, una amiga mía fiscal francesa decía, los franceses somos expertos en vender cosas que nosotros no aplicamos. Por ejemplo, la separación de poderes. Entonces, tiene muchos menos controles que el sistema español, el sistema francés. Mucho menos, actúan con más libertad, digamos, los servicios secretos. Entonces, en ese sentido yo creo que en España el sistema de designación de confianza por parte del presidente del gobierno, del director de los servicios de inteligencia, independientemente de que en el pasado, porque claro, los servicios de inteligencia han pasado también por la transición. Entonces yo me gustaría que nos fijáramos en los servicios de inteligencia de hoy, no en aquellos en los que tuvimos que dejar el Sáhara. No, en los de hoy, en los de después de la ley, en los de Félix Sanz Roldán, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, con dos partidos políticos diferentes. El Sáhara se dejó en el año 75 y se ha vuelto a dejar ahora hace 4 días. Creo. Pero nos hemos encontrado ya con un director del Centro Nacional de Inteligencia que lo ha sido con dos partidos políticos diferentes, con el Partido Popular recién nombrado y con el Partido Socialista después, ¿no? Bueno, pues no parece entonces que esto es una persona, por lo tanto, objetiva, ¿no? Neutral o, en fin, no partidista. Vale. ¿Qué es lo que yo he propuesto? Porque también has dicho tú, alguien ha dicho por aquí algo importante, ¿no? Y es que reformamos los servicios de inteligencia en relación con los problemas con los que nos encontramos. Hay un problema y los políticos proponemos una reforma. Claro, nosotros hemos propuesto una, a raíz del cese de Paz Esteban. Y es que el nombramiento sea del presidente del gobierno, sea como es ahora, por el Real Decreto del Consejo de Ministros, por una persona de confianza, pero no el cese. Que el cese sea por causas tasadas. ¿Y de cuáles son las causas?
Bueno, pues las mismas que tenemos en otras muchas legislaciones en relación, por ejemplo, con el cese de los magistrados del Tribunal Constitucional. Incapacidad, apertura de un expediente por haber cometido infracciones graves. Bueno, hay una serie de causas tasa, comisión de delitos, por supuesto, no podría ser de otra manera, ¿no? Pero una serie de causas tasadas de forma que, aunque el nombramiento sea discrecional, el cese no pueda serlo. Y que además el periodo de nombramiento no coincida con los 4 años de la legislatura. O sea, Claro. que un partido que gana unas elecciones a lo mejor tiene que heredar un director Correcto. de un servicio Correcto, durante 2 correcto, años, pero que no sea de su confianza. Que no sean esos grupos, me parece muy bien esa denominación además, esos otros grupos, no tenemos ni que citarlos, los que decidan quién es el director del Centro Nacional de Inteligencia, porque no quieren a ninguno, o querrían nombrar al peor, para que esto funcionara muy mal, para que a España le fuera muy mal. Entonces, yo no creo que el Parlamento debiera estar implicado en el nombramiento del director del Centro Nacional de ¿Algo Inteligencia. más? Yo solo quería comentar sobre el proceso de nombramiento en Alemania, que me parece igual que en España, que simplemente me parece que es un punto de vista o un principio constitucional europeo, porque las democracias son parecidas y la cadena de legitimidad, como lo llamamos, el derecho alemán, va por los ministerios, va por el canciller y los ministros, y no directamente del Parlamento hacia las instituciones, siempre va por el gobierno. Y por lo tanto, yo no diría que necesitamos una confirmación por el Parlamento en el orden institucional, constitucional alemán o español. Pero es que el caso alemán, perdona, Sí. el caso alemán no se encuentra, como en la actualidad España, que está sometida a un proceso de desmembración territorial. O vamos a decir, Claro. un proceso de secesión incipiente en partidos políticos Sí. que son secesionistas y que están apoyados por el gobierno de la nación, que teóricamente al apoyar esto se convierte también en un partido secesionista, ¿no? Pero este proceso todavía es un argumento más para que no decida el Parlamento, sino que decida el gobierno. Y eso lo digo yo como parlamentario. Yo quería contar que tenemos a 3 directores de las 3 agencias a nivel federal, y los 3 son los mismos directores del gobierno anterior. O sea, que no tenemos ningún director de una agencia federal que no ha sido nombrado por el Partido Conservador, que ahora no es parte del gobierno. O sea, el jefe del BND es el espía en jefe de Angela Merkel, que todavía tenemos, porque tenemos una gran, continuidad en el trabajo de la Señor Trillo, Ramón. No, yo estoy en contra incluso de la tesis de una cierta inamovilidad temporal del jefe del servicio secreto, el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia en la Constitución tiene su base en el artículo 97, que confía al gobierno la Dirección General de la Política, no me acuerdo lo que dice, pero en fin, el gobierno dirige con carácter general la política. En la Dirección General de la Política y responsabilidad del gobierno, una de las responsabilidades centrales es la seguridad de las instituciones, etcétera, etcétera. Y en el nervio de esa situación se encuentra el servicio de inteligencia. No es fácilmente concebible un servicio de inteligencia que no estuviese conforme con el gobierno, con las ideas del gobierno, con la situación. Es distinto, por ejemplo, lo que ocurre y se ha hecho con la Fiscalía, por ejemplo, que se ha dicho que al fiscal general no se lo puede cesar sino transcurridos 5 años. Me parece que son, de modo que no coincida exactamente con las entradas y salidas del gobierno, porque la posición del fiscal es de una institución autónoma, con una autonomía muy importante y con una eficacia, diríamos, más sosegada, más templada, más sometida a normas. Pero el servicio de inteligencia es algo que no tiene autonomía, porque está directamente rindiendo los mensajes o las conclusiones al gobierno, y el gobierno tiene derecho, desde mi punto de vista, cualquiera que sea,
a esa institución teniéndola tan cercana como puede tener al ministro del Ejército. Al ministro. Por lo tanto, yo creo que es una potestad clara del gobierno e incluso pondría objeciones, aunque lo tendría en cuenta, la argumentación que da aquí nuestro diputado, nuestro representante de la soberanía, sobre establecer una temporalidad de inamovilidad. De acuerdo. Bueno, pues sigo con usted.